el impacto, el riesgo que tiene en una sociedad el crimen organizado es mayor que los robos individuales y los atracos individuales. Pero es un 56% que está diciendo que las condiciones actuales de la economía del país son malas o muy malas. 54%, dice la Gallup, dijeron que personas que no votaron fue por descontento, desconfianza o desinterés. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y ya ustedes adivinan quién está aquí, porque hoy es viernes y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo. Aquí estamos. Querido viernes. Sí, sí. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, muy interesante. Muy del momento. Sí, saludamos a las amigas y los amigos que nos siguen cotidianamente todos los viernes. Están ahí atentos a que le llegue el link para de una vez conectarse en YouTube. Vamos a hablar de la Gallup dominicana, que no es una encuesta. Ellos no le llaman encuesta. Si tú lo ves detenidamente. Ellos le llaman estudio nacional. De opinión. Sí. De temas económicos, sí. sociales y políticas. Y lo ven como una consulta. Ya se ha reducido a concebirlo como una encuesta. Y como si fuera una encuesta para ver la simpatía electoral. Que la gente no sabe que empresas como Gallup hacen estudios de medición de muchísimas cosas, incluso lo contratan empresas, instituciones, para saber cómo la gente percibe sus servicios. Me consta. Exacto. Sí, estudio de satisfacción, estudio de posicionamiento, de eso que vive, es una empresa. Sí, sí. Hoy no vamos a hablar de simpatía, preferencia, de eso se ha hablado demasiado. Eso está este estudio tiene una serie de datos muy, muy interesante, que es donde yo quisiera que nos enfoquemos. Y por eso hemos querido llamarle a la reflexión de hoy, crisis incubada dentro del sistema político dominicano. O un título alternativo, brechas y oportunidades para la oposición. Es decir, este estudio da unos datos que yo creo que hay que profundizarlo porque nos ubican en un contexto político de la República Dominicana que sigue encaminado a análisis que hemos hecho anteriormente de Latinobarómetro y el índice de riesgo político, de riesgo de erosionamiento de la democracia dominicana. Primero, la encuesta le presenta a la oposición un menú de estrategia electoral. Que tú observas que yo pienso que la oposición en la República Dominicana carece de inteligencia y pensamiento político estratégico enfocado a lograr resultados y posicionarse mejor en la población. Es una oposición muy a la defensiva. Sale una encuesta y lo que salen es a criticar la encuesta, porque no le favorece. Pero la encuesta le da una serie de datos, de informaciones, que son como oportunidades para desarrollar estrategias. Pero quizás, Bernardo... Y un discurso político diferente al que... Quizás internamente ellos sí trabajan. Lo que pasa es que el político tiene dos discursos. Uno es lo que dice hacia afuera para el público y otro es lo que internamente ellos Pero es que tú no puedes ganar una elección hablándote internamente. No, estudiando, yo digo, aprovechamiento de esas... Pero que no se expresa en tú dices que no se expresa, no se ve. Ni en el discurso político electoral. Bien. Por ejemplo, los tres grandes problemas, nueva vez sale, y que se incrementa con relación a otra encuesta. Inseguridad. Robos, asalto, banda y delincuencia en general. 63.6%.
Ya el índice de riesgo político anticipaba que para América Latina el problema número uno es del crimen organizado, que es mucho más serio que los robos y los asaltos, las bandas individuales. El crimen organizado es todavía el impacto, el riesgo que tiene en una sociedad el crimen organizado es mayor que los robos individuales y los atracos individuales. Pero este es un tema que dice, el tema de la inflación, 61 y alto puntos, costo de la vida. Toca el estómago de la gente. Aquello te toca el tema de la paz. Es un tema, la paz, la tranquilidad, la libertad de movilización en el territorio. Y el último es un tema viejo, consuetudinario, que es el empleo. Escasez de fuente de trabajo, el desempleo, un 19%. Que hay tres grandes temas. ¿Tú has escuchado alguna línea, algún posicionamiento, algún spot publicitario enfocado hacia estos temas? Son frases, porque lo que dicen es para volver a estar para adelante. Eso es fuerza de No, pueblo. pero eso no dice nada porque la gente no tiene esa percepción. Y el caso del PLD, Abel Martínez tiene un lema que dice, aguanta que falta poco. Oye, es fácil. Pero ¿y cómo es posible que tú le vas a llamar a la gente a que aguante? No, el lema debe ser la estrategia debe ser movilizar a la gente en defensa de mejores condiciones de vida, no aguantar, porque eso traduce un pensamiento muy conservador y muy del sistema, y llamar a la gente a aguantar. Pero además, tradúceme eso en propuestas. ¿Cuáles son tus propuestas frente a la inflación? ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Si frente a la escasez de trabajo, ¿qué tú harías? Frente a los robos, ¿qué tú harías? Pero esto también anticipa al gobierno de tres problemas que no son problemas electorales, son reales que vive la población. No, y que es una cosa estructural. O sea. Son estructurales y que ponen en riesgo la estabilidad del próximo gobierno. Y ya después de un segundo periodo de gobierno, tú no puedes, el discurso de echarle la culpa a la oposición va perdiendo No, y además fuerza. que ya la gente en principio te exonera, porque dice, bueno, comenzando, pero ya en un segundo mandato, incluso fortalecido tu gobierno, porque va a ganar más legislador, ya la gente no te deja pasar las cosas. No, tu narrativa se empobrece. Sí, eso es histórico, en los segundos periodos siempre hay problemas. Entonces aquí al PRM y al gobierno, este es un menú también para trabajar. También de estrategia. No es válido en un segundo gobierno echarle la culpa de los robos, los asaltos a los gobiernos del PLD y la inflación. Y mucho menos decir, vamos a resolverlo, pero bueno, ya pasó un tiempo. Ya. No, ni la inflación, tú no vas a durar 4 años echándole la culpa otra vez al COVID y a Ucrania. Ya no. Aunque se presenten ¿Tú me entiendes? No, aunque se presenten problemas internacionales que te afecten, pero tú tienes que buscar solución. Tú tienes que trabajar esos temas, es lo que te está diciendo, porque erosiona todo el sistema social y político. Esto da movilización social por todos lados en los próximos 4 años del gobierno PRMista. Es previsible que esas movilizaciones las organicen y las agrupen no los partidos del sistema, que son muy conservadores, pero sí los grupos de izquierda, los grupos populares. No, y la misma gente comience a organizarse. Pero eso, organizado comité de lucha, porque los políticos tradicionales aquí son muy poco dados a llamar a la gente a la movilización social. No, y sobre todo el tema de la inflación. El tema de la inflación es el estómago que toca, que es un área sensible de la gente, del ser humano, cuando los cuartos no te rinden para comer. Y cuando ya tú vas por mitad del mes y ya no tienes dinero para comprar y tienes que esperar 15 días más. Lo que se dice en España, eso es crisis. Llegar a fin de mes. Llegar a fin de mes, eso es crisis, que se refleja en la cotidianidad de la gente. No es como el problema de salud, que el problema de salud es cuando tú vas a buscar el servicio. Cuando te pasa. Pero la inflación es un tema del día. De todos los días. De todos los días. Yo creo que, vamos a la pausa cuando volvamos, yo creo que aquí muchos políticos viven
totalmente, y políticos y otros, totalmente en un mundo muy distinto al que vive la gente. Porque su objetivo es alcanzar el poder, más nada. Y también porque no se desconectan. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Y cuando yo estoy hablando de oposición, estoy incluyendo a las organizaciones progresistas y de izquierda también, de cómo tú ves discurso, o ya sea europeizante, o ya sea discurso cubanizado todavía, hasta en la época de hoy. Es una separación con la realidad que vive la gente. Mira otro dato aquí, Gustavo, que nos da este estudio de la GAP. ¿Cómo calificaría usted las condiciones actuales de la economía del país? El 56% dice que es muy mala o mala. Eso es la mayoría. Esto te desmonta el discurso de bienestar y de que vamos bien en términos, en la percepción de la gente. ¿Qué es lo que puede poder estar teniendo efecto en que todavía la gente, frente a la gestión actual de gobierno, tenga una actitud positiva en términos electoral? El argumento de que la economía se ha visto afectada por Factores los efectos externos del COVID, factores externos, lo de la guerra de Ucrania, crisis internacionales, pero ese discurso no dura 8 años en una sociedad. Ese discurso es para el que llega nuevo. No, además 8 no va a durar porque ya le queda muy poco de este y serían 4. No, yo estoy pensando en la posibilidad de... ¿Sí? No, porque van 4 años Por con un eso. discurso, entonces tú le agregas 4 años más al mismo discurso. Estoy hablando de 8 años con un mismo discurso. Suma los dos. Eso obliga En necesariamente... el caso de que se reelija el presidente, Bueno, como parece que sí, puede ser. todo parece indicar hasta ahora, ¿verdad? Porque estas variables económicas no te reflejan de que en la sociedad dominicana hay una crisis económica hiperinflacionaria, que es lo que genera crisis, ¿no? La sociedad está controlada, hay una inflación controlada. Sí, no es un desborde. No está desbordada y no se anticipa de que posiblemente haya un desborde. Los desbordes inflacionarios se llevan cualquier gobierno. Es decir, si de aquí a mayo hay un desborde inflacionario, lo cual no se percibe ni se ve, pueden producirse efectos diferentes a lo que están arrojando las encuestas. Pero es un 56% que está diciendo que las condiciones actuales de la economía del país son malas o muy malas. Ahora, y un 22% que dice que es regular. Es decir, que no es que solo un 21% dice que es buena. Entre regular, ahí más o menos. No, porque pero regular, la mayor, es que tú dices, bueno, ni buena ni mala. Pero históricamente, y lo hemos visto otra vez aquí mismo en otro programa contigo, la gente tiende a exonerar al gobernante, porque aquí no sé si es por el presidencialismo histórico, como que yo recuerdo cuando Balaguer... En el primer periodo de gobierno. No, pero aún en los otros, yo recuerdo que a Balaguer la gente decía, bueno, él no es malo, es la gente que está a su lado. Eso sí, el presidencialismo. Y entonces al presidente nunca se le pegan los fouls. Tiene que ser una situación extrema. ¿Cómo calificaría usted su situación económica personal? Entonces, aquí cambia. Un 37% entre muy mala y mala. 37. Y un 33% como buena. Es decir, todavía es mayor lo que consideran que su condición económica es mala o muy mala. Entonces, estamos hablando de que el fenómeno, el tema economía, es un reto, un desafío. Pero más adelante vamos a ver que hay temas políticos que son retos y desafíos. Cuando tú ves una combinada insatisfacción con la economía e insatisfacción con la política, eso te da crisis por todos los lados. Pero las crisis normalmente son acumulativas, que se van acumulando y explotan en un momento determinado. Las elecciones tienen el poder de amortiguamiento de crisis.
Porque la gente piensa que va a venir el suyo y que va a conseguir Es un una empleo, apuesta permanente a la esperanza. Además de que los políticos ponen dinero a rodar. Hay vida. Sí, sí. Son Durante las zafras, son elecciones. zafras. Sí, zafra, Sí. esa palabra la describe muy bien. ¿Cree usted que hay corrupción en este gobierno? Este es el segundo punto dentro de la narrativa del gobierno y que se entiende que con relación a los gobiernos anteriores Es menos corrupto. ha estado muy bien posicionado. Por esta encuesta da unos datos que rompen el discurso, Y el anterior también de esa misma. que decía lo eso. rompen. Ha estado casi en todas esas mediciones eso. Un 25% dice que hay igual corrupción que en los pasados gobiernos de Danilo y Leonel, un 25%. Y tú le sumas un 25.4% que dice que hay más corrupción. 50 y pico. Eso se da 50.4%. Que es la mayoría. La mayoría. Entonces, el tema de la corrupción ya está perdiendo fuerza. El tema de la corrupción. Y en un segundo periodo, oye, eso está comprobado en la historia dominicana y en casi toda la historia. Hay funcionarios que en el segundo Que periodo quieren aprovechar. se quieren aprovechar y comienzan a corromperse, algunos de ellos. Funcionarios altos, medios y de abajo. Y la corrupción en los segundos periodos de gobierno tiende a extenderse en lugar de disminuirse. Entonces este es un reto que tiene, si el PRM se queda gobernando, es un reto que tiene, y el discurso de la corrupción no, en esta encuesta estoy hablando, no refleja. No, pero la mayoría de encuestas que se han hecho está saliendo así, que la gente dice que hay igual y algunos dicen que más. Esa percepción la tiene mucha gente. Y lo que ha generado impacto positivo en la gestión de gobierno es los grandes casos de corrupción que el gobierno se atrevió a atacar esos grandes casos. No, y que ha destituido y sometido a funcionarios de... Sometido no. Sí, hubo hasta condenado. Ya. No, hubo condena. Sí, a nivel de la lotería. ¿Quién es que ha en sido la lotería, hay otro caso de... Sí, pero ya de la lotería sí, ya... hubo un caso de agricultura también, que lo condenaron. Pero ya para la gente tiene un efecto, la destitución ya tiene un efecto en el imaginario de la gente. No para el sistema de impunidad que ha existido en la República Dominicana, que hay que quizás el tema más crítico, la impunidad, no está, la corrupción, eso es algo que está en todos los países del mundo. En China fusilan y en Vietnam, y hay gente que se atreve. El tema es impunidad. Pues entonces el tema de la corrupción es un tema que a nivel de la percepción es crítico. Tercer punto, la adhesión con el sistema político dominicano. Adhesión con el sistema. La adherencia, es decir, la identidad sí, con el sistema. La identificación de la gente con el sistema. Sí, con el sistema. ¿Votó usted en las elecciones municipales del 18 de febrero? Un 24.5% dice que no, un 75.5% dice que sí. Un colega, Pedro Hernández, lo conociste a Pedro Hernández, él dice, ¿cómo es? Yo no entiendo este país, la gente es loca en este país porque la Junta dice que fue... No, lo que pasa más, Pedro, es que esto es encuesta y aquello es el padrón. No, y es una muestra de 1.200 que coincidencialmente los encuestados votaron, ¿verdad? Sí, pero mira este 25%. ¿Cuáles son las razones por las cuales no votó? No tenía deseo ni ánimo. 28, sí, indiferencia. Indiferencia. Sí, pero eso es no adhesión al sistema. Me importa un carajo el sistema. No tenía simpatía por ninguno de los candidatos. No había atractivo. Y eso a nivel municipal, oye, sí. Que hay tanta diversidad de atracción. El otro es, no me gusta votar. Tampoco identidad. Entonces, cuando tú sumas, eso te da 22 y 13, son 35, más 7, 40. Y cuando tú vienes a ver,
se te mete casi a un 50% las personas que no le interesa participar en las elecciones. En las presidenciales siempre disminuye la abstención, porque llaman más. Pero yo estoy hablando de las razones por las que Razones, sí, bien. no es dato. Mira un dato, el hijo mío, que acaba de cumplir 18 años, como dije en otro programa, yo voy de camino con él para el colegio y le digo, ¿qué te dice el rostro de ese candidato, de ese que está ahí? Dice, Nada. ¿Y por qué? ¿Qué dice? Es que yo no creo en los políticos, papi. ¿Y por qué? Son mentirosos, hipócritas todos. Es una expresión de la juventud. La primera mentira, ¿tú sabes cuál es? La sonrisa. Sí. Hay una expresión que dice, no hay Sí. cosa más, eso es tan falso como la sonrisa de un político. Pero es una expresión, no es personal, es de una generación. Sí, así es. De una sí. generación. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bernardo, pero ¿y es tan mala la antipolítica? Yo veo que se hace mucho, con eso mucha advertencia, pero hay un derecho de la gente a decir no participo, y eso no es pecaminoso en una democracia, porque en Rusia casi votó todo el mundo porque Putin lo mete preso si no votan por él. No, tú sabes, yo como analista no analizo si algo es bueno o malo, sino analizo el fenómeno y sus causas, sus raíces y qué puede generar un fenómeno social. Los políticos yo los oigo decir, la antipolítica quiere destruir los partidos. No, los partidos destruyen ustedes mismos. No, se destruyen a sí mismos. Con todos los líos que hacen. No, mira qué es lo que sucede. La antipolítica no es ni buena ni mala. El punto es el riesgo del vacío en una sociedad. Que no hay vacío, alguien ocupa ese puesto. No, te digo el riesgo, no estoy diciendo Ajá. que eso esté sucediendo hoy. El riesgo del vacío. La antipolítica sin proyecto, sin propuesta, tiene como consecuencia que el individualismo se convierta en la opción de vida de la gente. Tú te vuelvas un ser totalmente individualista y tu apuesta sea para tus proyectos personales individuales, que es parte de lo que está sucediendo. Y la otra es la ausencia de alternativas que dé espacio a los populismos y a los autoritarismos políticos. Ese es el punto que pone en riesgo la antipolítica. No sé cuál es tu opinión al respecto. Mire, entonces, 54%, dice la Galo, dijeron que personas que no votaron fue por descontento, desconfianza o desinterés con los partidos. Remachando lo que decíamos. Sin embargo, ¿qué sucede? Ahí viene lo que tú dices, el desbalance entre esas insatisfacciones con el presidencialismo y la valoración que se le da a la figura presidencial. La gestión de Abinader tiene un 70% de aprobación. Sí, y siempre históricamente ha sido así con los presidentes, exceptuando cuando caen en crisis. Yo escribí una vez un artículo que se titulaba el arroz con mango, una categoría histórica en la sociedad dominicana. Tú recuerdas que antes de que se destapara todo el caso de Breda, Danilo tenía una valoración altísima. Salía entre los presidentes y a veces más valorado de todo. Sí, esto pareciera un arroz con mango, ¿tú entiendes? Sí, ¿cómo es la sociedad dominicana? Es una sociedad frágil, es una sociedad volátil, como somos, y así vivimos, así somos felices. Dicen los estudios, ¿verdad? Pero esa es la sociedad dominicana. Pero el fondo es el presidencialismo, la figura del presidente. Tiene una valoración distinta a la que se pueda tener con los partidos. Porque ya hay estudios que dicen que la República Dominicana se ve al presidente como un padre, como un papá. Estudio antropológico, de antropología política. Como decían a Stalin, papaíto Stalin. Papaíto. Entonces la gestión de Abinader al frente del gobierno es
por otro lado valorada en un 62%. Un último punto es el que tiene que ver con las diputaciones. En esta encuesta aparece el PLD mejor posicionado que la Fuerza del Pueblo. Y eso es cónsono con la realidad. Es cónsono con los resultados municipales. Y con la realidad, porque es que es una estructura que tú no la puedes improvisar en todo el Pero territorio. no se expresa así en lo presidencial. En lo presidencial. Porque Leonel ha sido 3 veces presidente, fue presidente del partido, es un hombre de buen discurso, buena comunicación. Tiene mayor mejor posicionamiento Sí, que Abel. eso se explica perfectamente. Ahora, de que Fuerza del Pueblo no es un partido que está sembrado en la geografía, el PLD sí. Pero ¿cuál es el dato más interesante de por el cuál candidato el partido votaría si las elecciones fueran hoy? 25% dice que no sabe. A nivel de diputación. No sabe todavía. Entonces, a nivel de diputación hay mucho erosionamiento, brechas, que eso es a nivel local, que se expresa, que se manifiesta en este 25% de no sabe o no opina. Ahí puede haber muchas abstenciones potenciales o probables votos que se puedan mover para distintos partidos. Y el mismo comportamiento para senadores. Ahí a nivel de senaduría el PLD y la Fuerza del Pueblo aparecen empatados técnicamente. Pero el no sabe, no opina, aparece muy atrás. Y finalmente, nueva vez, aparece Leonel Fernández con un 32.4%, con una tasa de rechazo, lo cual hace difícil ganar, ni siquiera pasar a una segunda vuelta con una tasa de rechazo de un 32%. Y ahí va bien, en otras sale mucho más alto, en otras mediciones. En la Gallup se ha movido normalmente, incluso subió con relación a la anterior. En la anterior estaba más baja la tasa de rechazo, ahora volvió a subir la tasa de rechazo. Lo que dice entonces que lo que hicieron después de las elecciones no lo han hecho bien. Sí, no, y su discurso no ha podido calar en la nueva generación de votantes. Bien. Bueno, hemos concluido con este dato interesantísimo. Recuerden que esto lo colgamos en la nota de reseña en el portal. Muchas gracias. Hasta la próxima.